Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy 12 de julio, 22:00 y con otro martes más estamos aquí y esta semana lo hacemos para recibiros y para recibir también a Andrés Tarazona, un interiorista que nos va a hablar de cómo armonizar nuestro interior. Bueno, yo lo veo por aquí, así que mientras os vais conectando, le voy a dar buenas noches, Roxana. Voy a invitar a Andrés. A ver, vamos a ver. Si no lo veo en directo. ¿Te he visto entrar? Vale. Pues igual no. Me vais a disculpar. Bueno, vamos a esperar a que se conecte. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y vamos a empezar este directo súper interesante. Vamos a ver si recibimos a Andrés. ¿Lo he hecho bien? Ay, madre. Ay, sí. Ahora sí. Hola Sandra, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy bien, ¿y tú? Muy bien, bienvenido a este martes de directos, ¿sí? Que ahora Muchas gracias. les contaba que este martes 12 de julio tú eres el último invitado después de un año de Ujú. directos. Así que hemos Vaya, estado cada martes entrevistando a gente desde muy interesante, que siento que también ha sido de interés de la gente que nos ha acompañado. Y hoy cerramos, bueno, la semana que viene hay un directo muy especial, pero sí que hoy a nivel entrevista, así como uno a uno, va a ser la tuya. Así que nada, bienvenido, gracias por tu sí. Y bueno, si te parece, pues vamos al lío. Sí, vamos sí, a claro, empezar. muy bien. Te voy a hacer la pregunta típica, tópica, para ¿no? Como siempre empezamos, ¿quién es? ¿No? ¿Quién es Andrés Tarazona? Si tuvieras que decir quién eres, ¿cómo te definirías y qué nos contarías? Bueno, supongo que por tu interés en tu toma de contacto, lo que te interesa que cuente de mí es más por lo profesional. Entiendo que por esta parte, respecto a definirme como profesional, la palabra más entendida o el concepto más entendido es el de interiorista, Ujú. pero aquí yo añadiría algo un poquito más profundo, ya que el concepto de la forma en la que yo vivo los interiores no comprende o no contempla únicamente lo que es el interior como se entiende, sino lo que nos envuelve, sino también el interior de la persona. Para mí hay una conexión íntima entre el espacio que habitamos y la manera en que habitamos dentro de nosotros, y eso es lo que me define a mí como interiorista, el interior de los espacios y el interior de las personas, las dos unidades, no las contemplo separadas. Vale. Y te quería preguntar, bueno, buenas noches, nos van saludando, gente desde, creo que Uruguay también nos han dicho, Ujú. gente que se une, hola a todos, quiero saludarles. O sea, yo imagino que siempre hay un momento en la vida, ¿no? Que tú de repente estabas estudiando y decidiste, o sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que se movía en ti para querer estudiar interiorismo? Y luego, ¿qué pasó para que entrara en ti también esa mirada, ¿no? Que va mucho más allá de un espacio físico o de unos muebles colocados de una manera u otra, ¿no? ¿Nos quieres contar un poquito? Sí, pues mira, muchas veces lo digo, que yo no me dedico al interiorismo por vocación. Mi vocación no era el interiorismo. Me dedico por convicción, porque digamos que lo primero que sentí fue esta inquietud de la armonía que nos rodea. Lo recuerdo ya de muy niño, de tener esas sensaciones cuando visitaba lo apreciaba mi vivienda familiar, pero también lo vivía en algunos sitios, pero no sabía identificarlo. Luego con la adolescencia esa inquietud se fue un poco y luego un poquito más adelante volvió de nuevo buscando respuestas. Y aquí es cuando ya sí que es verdad que por facilidad familiar, mi abuelo creó una empresa de mobiliario que alcanzó bastante éxito y me resultó fácil iniciarme en el mundo del interiorismo. A mí lo que me gustaba era diseñar muebles. Yo me formé como diseñador de mobiliario. Vale. Eh, pero luego, ya te digo, luego empezó la inquietud, sobre todo de esa pieza de mobiliario, toda esa madera que hemos gastado, ese metal, eso que hemos sacado de la naturaleza, que a dónde va a ir, a quién va a ayudar, a alguien, va a simplemente decorar una vivienda. Y aquí es donde entré poco a poco en un conflicto personal, que cada vez que iba a diseñar me sentía mal. No sabía por qué iba a diseñar yo aquello, por qué íbamos a fabricar aquellos muebles. El cliente de la empresa que creó mi abuelo, el cliente medio, eran personas bastante reconocidas a nivel social. Eran clientes muchas veces
conocidos, políticos internacionales. Era un nivel de proyecto muy alto y muy exigente. Y yo personalmente tenía la sensación de que a veces diseñábamos una mesa y que esa mesa ni siquiera se iba a usar para comer, iba a ser simplemente para decorar. Y yo poco a poco me fui sintiendo mal. Sí que por una parte tenía conflicto y es que siendo muy joven vivía el glamour de ese tipo de proyectos, que es muy atractivo y te despista, pero internamente yo cada vez me sentía más vacío, no me gustaba lo que estaba viendo. Y aquí es donde decidí salir del diseño de muebles como tal y meterme más en el interiorismo para ver si encontraba respuestas. El tipo de cliente con el que trabajábamos, yo no podía acercarme, era imposible, no podías tener contacto con ellos ni con su vida, ni saber si aquella mesa les mejoraba su vida o no. Pero esa inquietud a mí me llevó a buscar respuestas más profundas y lo que hice fue salirme de la empresa familiar. En el 2004 yo creé mi estudio con más con la convicción era con el compromiso de investigar si lo que yo estaba sintiendo tenía algún tipo de sentido o no. Y me abrí mi estudio a pie de calle en un pueblo pequeñito de Valencia y empecé a tener contacto con el cliente final directo, cercano. Cliente de barrio, personas que venían a por un armario o por algún tipo de mobiliario. Y ahí empezaba mi investigación, empezar a percibir si lo que yo les recomendaba les hacía mejorar, si lo que ellos decidían, aunque yo percibía que no era lo correcto, tenía algún tipo de sentido, y evidentemente sí, pero no supe, de alguna manera no sabía cómo expresar todo eso estaba por ordenar, eran muchas sensaciones, mis propias dudas personales sobre si lo que yo estaba sintiendo tenía algún tipo de sentido físico y sobre todo si había algún tipo de manera de poderlo medir y de poderlo constatar. Y yo estuve así durante cerca de 10 años sin decir nada. Yo iba comprobando, anotando, viendo que cada vez tenía más fino el concepto del por qué sí, por qué no algunas cosas funcionaban, hasta que poco a poco la vida de alguna manera me fui llevando a compartirlo en mi entorno cercano y luego poco a poco se fue expandiendo. Y aquí empezó mi trabajo propio personal de conseguir confianza para contarlo, porque claro, me daba mucho vértigo, que de repente de lo que yo había conseguido como lo que se conoce interiorista comúnmente, a de repente abrir un cajón en el que digas que lo que te rodea tiene mucho que ver contigo a nivel interior, pues me daba mucho vértigo que de repente desaparecían los proyectos, desaparecían los clientes y la suerte fue que fue todo lo contrario. La gente se fue interesando más, cada vez yo me he ido sintiendo más cómodo comunicando el mensaje y bueno, te puedo decir que desde 2004 a ahora el proceso más profundo ha sido personal, profesional también, pero te podría decir que yo desde muy jovencito ya tenía claro muchas de estas cosas, pero tenía muchas dudas, tenía que averiguar y sobre todo tenía que practicar. Y ha sido más el sentirme cómodo con mi propio mensaje y sobre todo transmitirlo con seguridad lo que más profundo ha sido, ¿no? Entonces, en todos estos años, evidentemente, como interiorista, y mucha experiencia, muchos proyectos, muchos tipos de situaciones, tanto muy sencillas como más complejas. Ujú. Pero esta parte, el llegar a transmitirle a estos clientes, da igual el nivel económico o intelectual, da igual, el que viniera llegar al compromiso personal mío de llegar a transmitirles, oye, mira, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a vivir el proceso de interiorismo como un proceso tuyo también personal, donde vamos a ver qué vas a expresar externamente. Porque aquello que tú estás sintiendo internamente es lo que te va a hacer decidir por una cosa u otra. Y aquí es donde los proyectos para mí son una especie de... Han dejado de ser proyectos a ser casos, ¿no? Es decir, bueno, ya sé que esta persona estoy percibiendo que tiene un tipo de limitación no sé, a la hora de la economía o de las parejas o de la creatividad. Proponerle algo sano, proponerle un diseño que sé que eso lo va a desbloquear y negarlo. Negarlo y que no le gusta y que lo prefiere de otra manera y que aquello que me dice que le gusta es evidencia evidentemente el bloqueo que tiene dentro. Por eso no creo únicamente en el trabajo exterior, porque puede no servir para nada. Y aquí es donde para mí empezó un proceso mucho más fuerte de darme cuenta que los proyectos empezaban por conocer bien a esas personas, por tener conversaciones con ellos, identificar esos bloqueos interiores. Porque si no, luego el proyecto, muchos de ellos se estancaban o se quedaban encallados, no iban ni para adelante ni para atrás por ese tipo de bloqueos. Y cuando la persona hablas con ella, llega a darse cuenta de que su bloqueo lo tiene dentro, sorprendentemente tira para atrás y le gusta el primer diseño. Entonces, bueno, pues venga, ya vamos para adelante. Entonces, el objetivo ya no es en sí crear espacios bonitos y acogedores, que evidentemente también, sino conseguir que esa persona en ese proceso, eso bonito y acogedor sea un reflejo de su interior. Entonces, al final, ellos cuando llegan a casa
simplemente se reconocen a sí mismos, o bien como personas si viven solas, como parejas si viven acompañados, o como familia, o como empresa, en el caso de las empresas. Entonces, por eso te decía, me dedico al interiorismo por convicción. Esto en principio no era mi vocación, pero Mm. después de lo que he ido viviendo y he ido percibiendo, tengo la sensación de que aquí es donde realmente aporto valor. Hay alguien que ha puesto que bello recorrido y yo añadiría que bello escucharte. O sea, Gracias. qué bonito todo lo que nos has contado. Siento a alguien súper intuitivo, sensible, ¿no? Alguien que es capaz como de conectar con quien está delante, ¿no? Que eres capaz de ver mucho más allá de lo que te cuenta el cliente. Y mientras te escuchaba atentamente me surgía, qué valiente te dice Monse. Bueno, sí, ¿no? También hay una parte ahí como muy de, ¿no? De enfrentarte a lo tuyo, dejar una empresa familiar, o sea, es que, bueno, y apostar por lo que tú sientes, ¿no? Ahora imagino que ya llevas bueno, llevas unos años y la gente ya empieza a conocerte y entonces ya venimos, ¿no? Podemos venir a ti sabiendo que tú nos vas a guiar, ¿no? En este camino, ¿no? Pero claro, ahora como decías al principio, alguien venían a ti como pues una interiorista y de repente encontrarse a alguien como tú que tiene esa mirada tan, ¿no? Mucho más profunda de lo que va a ser su hogar, habrá sido también para ti un trabajazo, ¿no? Porque es como la sensación de estar, como intentar convencer a los otros. ¿Has sentido así, que intentabas convencer? O has como soltado eso y solo has permitido trabajar con gente que está en tu línea? No, no, no. Bueno, lo primero, gracias por los comentarios. Y Mm. sí, hay un punto, fíjate que yo más que un punto de valentía, probablemente desde fuera también lo vería así. A veces no había otra opción, ¿eh? Es una cosa que llevas dentro, que sientes dentro, que por lo que quiera que sea, no hay otra alternativa. Y evidentemente pasan momentos complejos. Ya no, la salida de la empresa familiar tampoco fue un drama. Se entendió perfectamente y también te permiten que tú te experimentes. Y fíjate, lo más complejo fue, eh, de alguna manera, en algunos momentos de la vida, o compañeros de profesión, incluso algunas parejas que no terminan de comprenderte, tú sales de un sistema muy cómodo y muy glamuroso a pasar muchas veces muchísima incertidumbre económica, a muchísima incertidumbre respecto a cómo te proyectas, y pasar tus propios túneles sin luces, pero sabiendo que la única dirección es hacia adelante y la seguridad la tienes tú. Entonces, esto ha sido la parte más compleja. Esta parte de llegar a transmitir confianza en esos momentos en que tú también por dentro tienes dudas de cómo va a salir, pero no la duda de que el camino es hacia adelante. Esa no era la duda. Y respecto a lo que me dices, la verdad es que nunca he tenido la sensación de tener que convencer a nadie. El- Creo que ha llegado gente, evidentemente, que han venido y siguen llegando. Personas que igual no me conocen, este aspecto mío no lo conocen y han llegado referenciadas por otras personas que me conocen únicamente como interiorista. Pero sí que ya está el compromiso conmigo de que una vez llegan les digo, mira, sí, soy interiorista, vamos a hacer el proyecto en las oficinas, en la vivienda, pero la manera de vivirlo es así. Este es el compromiso personal. Y lo transmito y hay personas que o no responden o responden transmitiendo que preferían otra cosa, pero el gran porcentaje le llama muchísimo la atención. Le llama mucho la atención porque lo primero que me dicen es, nunca he oído hablar de esto, hay personas que no lo han oído, pero por lo que quiera que sea, me transmites confianza y quiero conocerte. Y ahí es cuando ya, o bien por videollamadas esa distancia, o bien en persona, ya hay un diálogo, pero no hay una convicción. No trato de transmitir que lo que yo vivo es la única realidad, ni muchísimo menos. Yo vivo esta realidad. Pero si tú quieres vivir tu proyecto de esta manera, aquí me tienes. Si lo único que quieres es algo bonito, te lo puedo hacer, pero ¿sabes? Seguramente no me vas a ver disfrutar y al final no te va a gustar a ti tampoco, ¿no? No vamos a disfrutar ninguno de los dos. Pero te diría que hoy en día el gran porcentaje de las personas que vienen preguntando sin saber qué está este aspecto acaban como mínimo en una primera fase iniciativa de experimentación. Y luego hay veces, que esto también ha pasado, que hay personas que llegan que o bien porque ya tienen sus arquitectos, bien porque ya tienen otros interioristas, o bien porque ellos mismos están haciendo su propio proyecto, no necesitan, no se pueden permitir contratar a un interiorista, llegan solicitando únicamente que les revise su proyecto. Esto me ocurre muchas veces también. O sea, hay personas que llegan con el proyecto integral, que lo quieren desde cero, y hay personas que ya lo tienen, o a lo mejor se les ha estancado, o no terminan de estar contentos con lo que les ofrece su interiorista, y vienen preguntándome si hay posibilidad, y por supuesto que hay posibilidad, claro que sí. Por eso te decía que
soy muy cuidadoso cuando transmito que únicamente me defino como interiorista, porque entonces la gente piensa que es lo único que se hace y se queda con lo que se hace externamente. Y no, yo me considero también interiorista, como digo, incluyendo el interior de las personas, y hay muchas veces que el único trabajo que hago es ese, atender a esa persona, ver su interior, dónde está el bloqueo, y vienen con proyectos de otros profesionales donde evidentemente al transmitirles dónde está el bloqueo, luego ellos ya hacen marcha tranquilamente y continúan para adelante con el proyecto sin ningún tipo de problema. Entonces, yo digo, para mí el origen en gran parte está en el ser humano. Me genera mucha curiosidad. El conocer, bueno, el título del directo se llama Armonía Interior, ¿no? Sí. Siento que tú desprendes muchísima armonía. Entiendo ¿no? que es como es dentro es fuera, en tu hogar también. ¿Qué es para ti la armonía interior? Ya nos has ido contando un poquito, pero ya que le hemos puesto de título a este directo, Bueno, es la armonía. pues muchas gracias. Yo como todas las personas tengo mis fases, ¿eh? Y hay Sí, claro, todos, todos. Y gracias a esas fases pues he ido investigando, indagando y buscándome y continúo en ello, por supuesto. Eh, la armonía, yo definiría la armonía como el estado natural al que deberíamos de pretender no llegar, porque ya lo tenemos, sino de pretender ahondar, no buscarlo externamente. Es como la búsqueda externa de armonía puede llegar a ser un ejercicio que se convierta en un ejercicio de obsesión. Esto lo he visto muchas veces. Por eso muchas personas cuando me preguntan, oye, ¿qué diferencia hay entre lo que tú haces y el Feng Shui? Porque te conozco, he visto, leo, me resuena. Claro, no, yo no diría que hay una diferencia. Feng Shui, al fin y al cabo, yo lo conozco mucho, me formé en ello muy jovencito en las 4 escuelas por encontrar respuestas y lo respeto muchísimo. De hecho, una buena parte de mi trabajo tiene mucho fundamento en Feng Shui. Pero el Feng Shui, tal cual se nos ha explicado, se nos ha acercado aquí, nos quedamos con lo exterior. Nuestra vivienda nos va a generar armonía. Entonces la Que gente no, que se no, queda. que Sí, nuestra sí, nuestra vivienda, vivienda nos genera la armonía, ¿no? nos, A través a través de los cambios en nuestra casa vamos a conseguir armonía en nuestra vida. Pero esto es la mitad del camino, porque lo he visto muchas veces gente obsesionada con un jarrón o con un macetero de que esto tiene que ir aquí, no se puede mover, porque es que desde que lo pongo parece que va un poco mejor la relación. Entonces, claro, no se ha conseguido nada. Evidentemente, probablemente ese jarrón o ese macetero está vibrando más fuerte en esa zona, esa persona conecta con esa vibración y funciona mejor. Mi trabajo es un poco más profundo, no es que sea diferente al Feng Shui, es más profundo. Me atrevería a decir que es más profundo. Yo trato de ver, cuando llego a esa vivienda, por qué no estaba ahí ese jarrón o ese macetero. Porque de forma natural, como te digo, de forma natural, nuestra armonía tendría que salir fuera y tendríamos que ser nosotros los que por intuición dijéramos, pues mira, voy a poner aquí un jarrón, voy a poner aquí un macetero, aquí me apetece una planta. Pero y que todo se armonizara, ¿no? Y que todo. claro, yo llego a un lugar y veo los bloqueos, percibo los bloqueos y percibo también lo que va bien, evidentemente. Y cuando noto los bloqueos no hay un juicio, no hay un juicio de decir esto no está bien. Me acerco a la persona, le transmito cómo va, por ejemplo, su vida profesional y si me transmite que no va bien, y le pregunto si quiere mejorarla, hay personas que me dicen que no. Igual que hay personas que no quieren mejorar su relación. ¿Quién quedarse como está? Entonces el bloqueo es perfecto. Yo no soy Claro, quien para desbloquear eso. Y claro. esto se vive muchas veces. De la misma manera que hay personas que evidentemente se han quedado estancadas, sienten la necesidad de hacer cambios en su casa, quieren incluso hacer reformas y llegas allí y la verdad es que no hay necesidad a veces de hacer ninguna reforma. El tabique que quieren quitar está dentro de ellos y consigues a través de hablar con ellos que se den cuenta y de repente, pum, su sensación Se de estar habite en su ellos. casa cambia completamente. Entonces, por eso la armonía yo creo que hay que buscarla internamente. ¿El entorno puede ayudar? Sí, sí, claro que puede ayudar. Evidentemente está en un entorno ordenado, en un entorno relajado y que evidentemente si un entorno se crea que tenga una vibración alta, esa vibración alta la vamos a percibir y nos va a aportar lucidez. Pero Y lucidez para ver por dentro nuestra armonía. vale, y todas estas palabras, que todo nos suena maravilloso y tal, pero subir la vibración, lucidez, claro. Entonces, alguien que está en su casa como yo, por ejemplo, ahora mismo pienso, ¿y cómo subo la vibración de mi casa? ¿No? Claro. Evidentemente tú me dirás, vente a mi despacho, nos sentamos y te cuento, ¿no? Pero así un poquito, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para subir la vibración de un hogar? Sí, no, no es tan frío, mi, No. mi trato.
Hago un montón de cosas por un montón de gente, evidentemente, este es mi trabajo y tengo Sí, que, claro. que remunerarlo, pero ayudo a mucha gente siempre que puedo. Hay veces que no puedo, pero otras veces sí que puedo. Y aumentar la vibración de la casa, te diría que una de las primeras cosas que hay que comprender es que tal cual está tu casa ahora en ese momento, si te sientes cómoda con ella, estás reflejándote a ti por dentro. Y si quieres elevar la vibración de tu casa, lo primero que te recomiendo es que te abras internamente a que tu vibración también se eleve. Solo esa apertura dentro de ti para que esa vibración se eleve ya te puede dar intuitivamente en qué zonas es mejor hacerlo. Esto por una parte, ¿vale? Pero evidentemente no todo el mundo tenemos esos momentos de lucidez o de inspiración o de tranquilidad y vivimos en un momento a veces o situaciones de estrés o de supervivencia que todo esto es muy complejo, yo lo comprendo. Entonces, hay un ejercicio muy bonito que a mí me gusta mucho, que se trata de hacerlo con el aire que entra y con el aire que sale de nuestra vivienda. Al fin y al cabo es una metáfora y es un reflejo de lo que pasa con nosotros mismos. Nuestra vivienda, cada vez que abrimos las ventanas, el mundo exterior entra fuera, entra de fuera hacia adentro y la energía de nuestra vivienda se renueva. Y no importa dónde esté ubicada tu casa, eso antes era un entorno natural. Evidentemente, si estás en una ciudad y muy metida dentro de la ciudad, la vibración natural, a no ser que tengas muchos parques cerca, su vibración es un poquito más baja, pero sigue estando presente. Por lo tanto, el hecho de poner conciencia cuando abres las ventanas de que tu energía se renueva y que tú, cuando lo hagas, internamente sientes que pasa lo mismo exactamente contigo cuando respiras, de que tu energía se renueva, va a elevar completamente tu vibración. Solo eso. Solo eso. Solo el hecho de poner conciencia. Muchas veces pensamos que tienen que ser objetos determinados, un tipo de ritual, que Sí, sí, que hay afirmación, ¿no? seguro que funcionan, no tengo nada en contra de ello, ni mucho menos. Pero generan apego y obsesión. Y el hecho de tomar conciencia de tu naturaleza es lo que te trae la armonía y eleva tu vibración a la tuya, concretamente. Imagínate que tú, Sandra, ahora en este momento, tu nivel de vibración, el adecuado para ti, sea el número 8, el nivel 8, y te esfuerzas por conseguir el 10. Igual ahora no es No conveniente sé, para ti el 10. Igual el 10 te trae a ti una lucidez que no es necesaria ahora, por ejemplo. Pero si estás en el 5 y tú te abres internamente a aumentar tu vibración, de forma natural te llegará al 8. A esto me refiero, entonces, a ir a la parte natural. Por eso la armonía la entiendo como una expresión natural nuestra. Nunca pretendo a través de un entorno modificar la vida de nadie, ni de repente convertirlo en un lugar mágico. No, no. Lo único que pretendo es que la armonía, la energía de una vivienda fluya en ese lugar de forma natural y que esa persona se mezcle en ese ritmo. Y a partir de ahí lo que se va a dar es lo natural para ellos. Y van a vivirlo con naturalidad. Con naturalidad, si hay personas que me llaman porque quieren ser madres, quieren ver la zona de la madre, si está bloqueada. Y evidentemente hay muchos bloqueos en la zona de la madre. Se pueden trabajar y hay personas que ese bloqueo se deshace y a veces llegan los bebés. Pero sobre todo lo que llega primero, que es lo que yo busco, es la calma, es la aceptación, es la armonía. Y ahí ya se abre un proceso en el que si viene el bebé, perfecto, pero si no viene, lo acepto. El bloqueo viene cuando hay la obsesión y esto pasa también con el dinero y con las parejas y con cualquier otro aspecto. Entonces, lo que busco siempre es que la persona conecte con su naturalidad. Y por lo que me decías, el hecho de tomar conciencia de que cuando abres las ventanas, la energía de tu hogar se renueva de una misma manera que cuando tú inhalas y que luego cuando exhalas eres tú la que te compartes con el mundo y tu vivienda también hay un recorrido que tu armonía sale fuera y se mezcla con el mundo. En el momento que te das cuenta que cuando abres las viviendas tu hogar desaparece y se mezcla con el mundo, esa conciencia, que es lo mismo que ocurre en ti cada vez que inhalas y exhalas, te lleva a tu lugar más natural. Y tu vibración se va a donde tiene que estar. Ay, eres un regalo, ¿eh? Gracias. Me encanta escucharte. Y hablas de bloqueos y bloqueos y bloqueos y que te llevas a desbloquear y a desbloquear. Claro que estoy teniendo una curiosidad enorme por saber que si te has formado en, aparte de, ¿no? Ya sabemos tu parte como, de, claro, desbloquear temas como energéticos, lo haces a través del coaching, lo haces simplemente como una forma natural tuya que emerge, que es como que ya forma parte de esa sensibilidad tan hermosa que tienes, que eres capaz de ver, yo qué sé, ¿no? Porque alguien que, por ejemplo, tiene un bloqueo, por ejemplo, ¿no? El tema de maternidad,
O me he enamorado, dice Elena. Ay, bueno, qué bonito. Bueno, pues enamorarse está muy bien. Luego se pasa, pero está bien de principio. Entonces, ¿cómo haces, no? Porque eso, por ejemplo, un tema de mamá, pues maternidad, ahí hay una obsesión, ¿no? Como decíamos. ¿Cómo la guías? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces eso? Sí, pues me gustaría matizar, porque claro, cuando hablo de bloqueos, me sabe mal. Cuando hablo de bloqueo, no me gustaría quitarle o que se entendiera que no tiene concepto negativo cuando hablo de bloqueo, ¿eh? No, Vale. hablo de bloqueo porque yo lo que percibo, la energía va circulando por la vivienda y hay un momento en que se estanca, se bloquea, ¿vale? Hay una diferencia ahí, hay veces que son bloqueos y hay otras veces que son limitaciones, pero bueno, si lo miramos como un río, hay un momento en el que la energía se estanca, no va, se queda ahí y a mí eso lo que me permite ver es que ahí hay un reflejo de ese bloqueo de esa energía dentro de la persona, ¿vale? Pero no hay un concepto negativo respecto a esto. No, no, He no. visto muchos bloqueos que a lo mejor que podía hacer esa persona, bloquear esa energía en ese momento. Lo digo por lo mismo parecido a los chakras. Creemos que siempre tienen que estar todos abiertos, ¿no? Hay veces que es bueno tener el corazón cerrado durante una temporada, por ejemplo, y es sano. El hecho de aceptar un bloqueo, por eso no lo veo como algo negativo, me gustaría definirlo Vale. para que se quede, ¿no? Yo cuando tengo a la persona cerca sí que se lo explico, pero que, ya que esto es un directo y tiene un tiempo limitado, para que se quedase claro. Entonces, lo mismo que lo veo por fuera, lo contemplo por dentro. Yo cuando puedo percibir un bloqueo, como te he comentado, de la maternidad, no lo veo como algo negativo en la persona, lo puedo llegar a ver como algo natural. La persona llega a una edad, entra en un estrés, quiere ser mamá, su movimiento biológico se lo está pidiendo y bueno, pues entra en esa especie de neurosis y claro, sale de su estado natural, armónico, de vivirlo tranquilamente, a conectar con un estado mental de miedos, de inquietud y también a veces o sea, es que a veces es muy difícil vivir dentro del cuerpo humano. La genética, lo que nos viene, lo de la familia, las creencias. Entonces, ahí se hace, en el estrés y en la supervivencia se mueven muchas cosas. Entonces, respecto a esto, yo no tengo formación como coaching ni como psicólogo, esto siempre también lo digo. Y yo percibo ese bloqueo, como verlo ahí, un estancamiento de la energía, y lo percibo en la persona y le pregunto entonces. Le pregunto cómo lo está viviendo. Y ahí es donde, por lo que quiera que sea, por sensibilidad, por empatía, se abren muchas veces y transmiten esa, eso que están viviendo internamente, esas dificultades, ¿no? Muchas veces ocurre. Me he encontrado de todo, ¿eh? He encontrado situaciones, por ejemplo, en esto de la maternidad, donde hay mucha frialdad, mucha frialdad. De hecho, viven la sexualidad con mucha frialdad, es todo mecánico, completamente mecánico. Y basta que conviertan ese lugar donde está el estancamiento en un lugar más cálido para que ellas empiecen incluso en ese mismo día a bostezar, a relajarse, a sentirse más cariñosas y de repente al poco tiempo, la situación se da, ¿no? También he visto personas que la habitación donde está es un trastero y, y te das cuenta de que eh, familiarmente muchas veces han usado a los niños para, no como trastos, pero para acumularles de problemas y de historias, ¿no? Entonces, coger a esa persona y decirle, mira, si se te está bloqueando esta situación, lo que estás reflejando en esta energía es que esto está lleno de trastos, esto no lo valoras realmente. Y a esa persona llevarle a una profundidad, soltar alguna lágrima y quedar con ellos al cabo de una semana. La habitación estaba completamente ordenada. No sabía nada de ellos hasta los 3 meses que me dijeron que ya me lo decían en 3 meses porque ya estaba completamente segura de que... Pues son alegrías, pero digo, el objetivo no es el bebé. Yo entiendo que todo el mundo lo que quiere es conseguir sus sueños. Pero mi objetivo es que realmente conecte con cuál es su sueño natural. Porque igual la proyección de ser mamá no es su sueño natural, era otra historia. Entonces, para mí eso se desbloquea, el agua vuelve a fluir, por decirlo de alguna manera, una metáfora, la energía vuelve a fluir, la persona se relaja, llega a su estado natural y desde ahí sí que puede abrirse a la maternidad de forma natural o quizás se da cuenta de que no es, o al menos si no se da, no genera tanta frustración, ¿no? Y esto ya te digo, te lo puedo llevar a cualquier aspecto, a la vocación, a la economía, a las relaciones de pareja, a la familia. Entonces, hay una parte muy importante, para mí es la más importante de mi proceso de trabajo. Es decir, hay personas que llegan, ahora ya llegan por tres motivos. Algunos llegan porque quieren un proyecto de diseño, otros llegan porque lo que quieren es armonía en su casa y otros llegan porque
se preguntan si internamente tienen un bloqueo y quieren hablar conmigo. Eso es algo que se ha ido dando en todos estos años. Entonces, antes para mí un proceso de diseño era lo único que hacía, ahora no. Ahora se dan estas tres opciones. Entonces, aunque vengan con el estudio de diseño, lo primero que hay es esa primera conversación. Hay una sesión, por decirlo de alguna manera, de conexión entre las dos personas, o entre la familia y yo, o entre la empresa, yo, con las personas implicadas sobre todo, en el que hay una percepción respecto a si hay algún tipo de bloqueo o no, sobre todo porque si lo que buscan es únicamente esa conversación, pues ahí está, ¿no? Es una sesión y en esa misma sesión ocurren muchísimas cosas. Hay personas que en una sola conversación ha conseguido ver muchas cosas. Ya. Pero si lo que quieren es hacer un proyecto, sin esa conversación yo no suelo iniciar ningún tipo de proceso, porque hay proyectos que se estancan mucho porque la persona no ha soltado el bloqueo. Sigue bloqueada, sigue ahí, sigue ahí, sigue. Y cuando consigues, a menos que lo vea, a partir de ahí ya todo es mucho más fluido. Entonces, ya te digo, este proceso de conversación es más, te podría decir, intuitivo tampoco, porque hay mucha trayectoria y mucha investigación hecha por mi propia parte respecto a las cosas y los síntomas. Pero son sensaciones que conforme la persona me va contando los síntomas que tiene, me hace ver muy bien dónde está la limitación o el bloqueo y de dónde viene. Porque en muchas ocasiones uno se piensa que su bloqueo económico viene porque no cree en sí misma y a veces es simplemente un bloqueo familiar que tocas lo familiar y se desbloquea lo económico. Entonces, por eso es importante ese tipo de observaciones. Me pareces casi un mago, ¿eh? Madre mía. Mira, la siguiente pregunta era lo del Feng Shui, que ya nos has comentado que sí que lo has estudiado, pero que haces mucho más que un Feng Shui porque vas más allá. O sea, esto ya. Te quería preguntar también la importancia para ti de conocer al cliente antes de iniciar nada. Y justo esto es lo que nos estabas contando, ¿no? Y luego, bueno, ya quería como entrar así como en preguntas como más concretas, con un poco con la idea de que la gente que está aquí en directo, que nos vaya a ver después en diferido, pues puedan, ¿no?, mirar a su alrededor un poquito y sentir en ellos también, ¿no? Por ejemplo, el hecho de cosas como cómo es para ti de importante o qué te refleja a ti alguien que tiene la casa o un espacio como muy minimalista, ¿no? Que no hay absolutamente nada, como ahí parece la casa, ¿no? Como cuando se hubieran robado, o gente al revés, ¿no? Que es como que tiende a acumular, ¿no? Eso está bien, está mal, o sea, claro, o sea, es como, ¿no? No sabemos nunca. Si la persona está bien y se siente bien, está perfecto. Te digo que aquí lo más delicado es cuando la persona tiene conflicto donde vive. Aquí es donde hay que empezar a mirarlo. Si la persona vive en un entorno muy minimalista y se siente en paz, se siente bien y fluye su vida, perfecto. Y si una persona está viviendo en una habitación llena de cosas donde no hay casi espacio ni para acostarse, se siente feliz y está bien, que lo que refleja su interior evidentemente refleja muchas cosas. Pero si la persona es feliz y está a gusto y está en armonía, no hay ningún tipo de juicio y no hay nada que cambiar respecto a donde yo lo vivo. Otra cosa es cuando alguien viene, porque hay personas que vienen enfocadas únicamente en que quieren un piso minimalista, blanco, impoluto. Tomas contacto con ellos y en muchas ocasiones me he encontrado con muchísimo ego espiritual. Muchísimo, Mm, muchísimo. Personas muy, muy mentales. Muy mentales. Lo que me he encontrado, ¿eh? Otras personas han querido un espacio minimalista, pero cálido, sereno, con texturas naturales. Entonces ahí sí que estás viendo, ahí ya no hay tanto ego, hay más natural, es algo natural. Por ejemplo, si te ayuda, ¿eh? Si te ayuda por la pregunta. Me he sí. encontrado con personas muy frías y de un nivel egoico muy alto buscando no su verdad, sino una máscara más. Mm, Y ahí no ha fluido, lo que te decía, no fluye, no se puede trabajar. O yo no puedo trabajar, no fluye bien el trabajo. Y he encontrado personas que no pueden ver un lugar libre en la pared, ni en la estantería. Y claro, luego les preguntas su vida y exactamente igual. No pueden dejar un hueco en su agenda. No saben qué hacer con el silencio. No saben. Entonces, ¿por dónde comienzas? ¿Obligándoles a que pongan orden en casa? No va a servir. Tienes que hablar con o sea, ellos, tienes que empezar a hacerles poquito a poco a ver que su pauta de vida interior, como ellos viven por dentro, es así, no hay espacio dentro de ellos para nada.
Y en el momento en que se permiten poquito a poco ese espacio, es cuando lo conciben por fuera. Antes no. He comprobado muchas veces de hacer trabajos fuera, de decir, mira, no voy a decirle nada a esta persona, voy a recomendarle que lo ordene. Luego le preguntas, estoy muy a gusto, y a los 3 meses le vuelves a preguntar y lo tiene todo otra vez completamente Otra vez. adaptado. No ha servido. Sin Claro, no embargo, si a esa sirve nada. persona le llegas a hacer entender que su pauta de vida interior es la que ha mostrado por fuera y que vamos a hacer un recorrido en paralelo, por dentro de él y por fuera, eso sí Mm, que se mantiene en el cambio. Sí, se mantiene en el tiempo, perdón. entiendo. Mira, te quería preguntar, Roxana ha preguntado, aunque luego hay más preguntas aquí, pero ella quiere saber qué refleja, si no te importa contestarle, qué refleja que te guste poner plantas hasta en el baño, nos dice. Bueno, lo tendría que saber mejor sabiendo su fecha de nacimiento por ver qué tipo de energía tiene ella. A Mm, mí de esa manera probablemente me refleja algún tipo de carencia. Y ya te digo, carencia tampoco visto de una manera negativa, ni mucho menos. Pero a veces se dan en momentos de la vida. Uno tiene una carencia de algún tipo que necesita rodearse más de algún elemento concreto, en este caso la madera, y la madera viva. Entonces, no sabría decirte si iría por lo familiar o por lo económico. Probablemente vaya por ahí. Una, o eso, o que probablemente su vocación está muy estancada y está buscando soltarla. Podrían ser 3 tipos de casos, ¿vale? Pero sería conociéndola como podría verlo mejor. yo la conozco, por eso me he quedado muda. Muy bien. Muy bien, está chulo. Muy bien. Eh, bueno, hemos hablado del orden, ¿vale? El orden siempre y cuando no moleste, muchas gracias, te dice Roxana, siempre y cuando no te moleste a ti, para ti está bien, digamos, ¿no? O sea, el tema es que si nos ponemos a lo maricondo, cuando nos sentimos ser unas maricondos, es cuando ahí, ¿no? Estamos saliendo, los maricondo me refiero a este orden, ¿no? De, pues yo qué sé, colores, de, bueno, no sé, todas estas cosas tú ahí no entras, o sí, temas de, A ver, bueno, el ordenar orden a espacios todos, internos, espacios, claro, armarios, externos, todo. el orden a todos nos beneficia, sin duda. A todos, Vale. cualquiera persona que entremos en un espacio ordenado o a un espacio desordenado, siempre el ordenado nos va a ayudar a estar mejor. La energía fluye más en un espacio ordenado, fluye mejor. El tema es cuando a veces cuesta conseguir el orden y uno entra en conflicto o en obsesión con ese orden. Aquí es donde hay que hilar un poquito más fino. Personas que no pueden encontrar un orden en su vida en un momento determinado porque tampoco hay orden en ellos. Y si se lo impones y si les haces ver que eso no es lo correcto, pueden entrar en una crisis completa y prefieren no estar en casa. Y acaban saliéndose de sí mismos también, porque acaban juzgándose, su vida es un desorden en este momento, no Claro. sirvo y no. Yo recomiendo el orden, por supuesto, pero lo primero es aceptar el desorden. Yo creo que habría que empezar por ahí, por aceptar que a veces hay desorden y que hay momentos de la vida en que las cosas se desordenan. Lo tenías todo claro, lo tenías todo bien, estaba a tu lado y de repente hay un hecho, hay una circunstancia, todo se mueve, todo está patas arriba y Y pues está a lo bien mejor no también. tienes ganas, a lo mejor no Mm. tienes ganas, no tienes energía o no tienes la lucidez suficiente como para ordenar y se va amontonando, se va amontonando. Curiosamente siempre se amontona en el mismo sitio, siempre se amontona en el mismo sitio. Pero oye, por lo que sea, hay un momento en que lo aceptas y no te genera una gran incomodidad. Hasta que hay un día que hay una chispa que dices, no quiero esto más aquí. ¿Vale? Entonces empieza el momento. El Aquí es cambio. cuando sí, cuando una persona sí que sabe que necesita el orden y no lo consigue, aquí sí. Aquí sí. Vale. Cuando una persona sabe que necesita orden, necesita, pero no puede y no puede y no puede, y le agobia no poder, aquí sí que hay que empezar a trabajar. Pero aceptar a veces el desorden forma parte de lo natural. Yo creo que es aceptar estos procesos son importantes. Pues estoy de acuerdo contigo. La aceptación es el primer paso para poder transformar cualquier, ¿no? Lo que sea. Ujú. Aceptar el momento presente. Vamos, si puede ser, de alguna manera, por ejemplo, en un salón, ¿no? Entendiendo siempre que esto es mucho más amplio, pero bueno, al final es un directo, todo ese rato que Sí, tenemos, ¿no? Y para dejar aquí como, ¿no? Tips o en un salón, no sé, ¿qué nos dirías tú qué cosas importantes para armonizar un salón, así como muy general? pues mira, un salón, a mí me gusta mucho la energía de los salones porque suele ser
la más familiar. Independientemente de que la zona de la familia coincida en el salón o no, un salón suele ser la zona más familiar. Bien si vives solo porque viven los amigos, estás con amigos o donde reúnes a la familia, vives en familia o vives en pareja, suele ser donde hay más energía más familiar. Y para mí ahí la luz es importante, una luz fría no, luz fría no, una luz más bien cálida o acogedora que invite a al acercamiento. Incluso aunque uno viva solo, el acercamiento en el salón es importante. Eh, las alfombras, los textiles, que no haya mucho contraste, que sea todo más armónico. El hecho de que haya luz indirecta también es muy importante. Lámparas que lancen la luz al techo. Y que no haya un exceso de tecnología, aunque hoy en día es lo más común y más en el salón. Sí, Pero es que el uso sea al menos lo más consciente posible. Si vale. no, hay mucha mente, demasiada mente. Y hoy en día el salón debería ¿Las usarse velas? mucho más perfectas. Sí, como todo, como me has dicho, es un directo, la calidez y todo bien. Las velas tienen su lugar, no su lugar, sino su momento, ¿vale? Pero sí, todo lo que sea acogedor en un salón me parece fantástico. Sobre todo porque, digo, aunque uno viviera solo o viva en pareja o bien familiar, la calidez en el salón irradia muchos aspectos de la vida. Y como te digo, hoy en día se han convertido, hoy justo estaba terminando de escribir un artículo que se publicará en unas semanas, y que hemos convertido las viviendas en parecido, como te diría, hiperactivas, algo así, ¿no? Con tanta, la Vale. tecnología nos ayuda mucho, pero al final tú estás en el salón, yo puedo hablar y decir que se enchufe la luz, que se encienda el ventilador, que Ya. se cambie de canal, y el salón concretamente se ha convertido en algo más mental que otra cosa. Cuando el salón Mm. es un lugar de lectura, de recogimiento, de conversación, de encontrarte contigo mismo después del día en el sofá, tener un sillón, de, no sé, tener una buena conversación por teléfono. Pero esto es a donde yo iría con el salón. Lo llevaría aquí. Vale. Y yo, por ejemplo, bueno, los hogares en general, yo me voy a poner aquí de ejemplo, el espacio que tengo es el que tengo, 3 habitaciones ocupadas por dos de mis hijas y una por mí. Y entonces yo trabajo en casa desde hace muchísimos años y mi despacho está aquí, en este justo espacio que me queda a mi derecha. Y este lado aquí tengo mi mesa y ahí tengo mi salón. Entonces es como, ¿qué tal tú esto de cohabitar distintos, como no? Aquí comemos, aquí me giro y trabajo, ahí me siento y me relajo y un poquito más allá tengo el balcón, ¿no? ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo sientes? Lo vivo, bueno, esto lo están viviendo ya muchísimas personas, y sobre todo después de la pandemia, el hecho de trabajar en Sí. casa se ha convertido en Mm, algo muy común. Para muchas personas ha sido un regalo y para muchos ha sido algo muy difícil. mm, Y vuelvo a lo mismo, cómo lo vives, si tú lo vives bien, cómo te estás sentando. Yo desde donde te lo podría recomendar, siempre trato de recomendar que en la medida de lo posible lo que es el concepto de trabajo o el espacio de trabajo sea lo más discreto, que no contamine momentos importantes, que no contamine por ejemplo, que no sea algo que tú ves mientras vas a descansar o te levantas, a vale. levantarte por la mañana, que no esté a la vista cuando estés teniendo una buena conversación, por ejemplo, con tus hijas, o mientras tú estás meditando, o sea, sí que sea en un lugar discreto. Y si no se puede, porque tiene que estar en la mesa del comedor, porque es el único sitio que hay, por lo menos recogerlo. Eso sí, que te pones a trabajar, pero cuando acaba y limpias la mesa, colocas de nuevo la decoración o lo que quieras, pero que no esté perpetuamente Cierras. ahí el trabajo. Ujú. Es importante, tanto por la calidad del trabajo como por la calidad del hogar. Del Yo creo hogar. que es Mm, importante no perder el concepto de hogar. Eh, Esto es importantísimo. Que trabajas en tu hogar, pero no que tu hogar es hogar y trabajo. Y esto vale. lo recalco mucho porque incluso para la creatividad, el hecho de sentirte arropada por tu hogar puede ser mucho mejor que si acabas contaminando tu hogar con la frialdad de la mente. Vale. Vale. Bueno, vale. Vamos al dormitorio. ¿Qué tiene que tener un dormitorio para que podamos descansar? Pues mira, de entrada parecido al salón, acogedor. Al final, también los dormitorios se han convertido en lugar que si tienen televisión, que si eh, no importa que haya televisión, pero lo importante es para qué es para ti el dormitorio. Es un lugar de descanso, cuántas horas pasas en él, tener una cierta rutina. Incluso si ves la televisión en él, pues cuando acabas la televisión cambia Mm, el tipo de luz. O sea, que vale. cambie o que se regule.
que te des cuenta que ya vas a ir a dormir. Por ejemplo, no te pongas el pijama hasta que no apagues la tele. Apaga la tele, entonces ya empiezas tu ritual de ponerte el pijama, lavarte los dientes. ¿No? Yo lo haría un poco así. Es lo que te recomendaría, cuidar mucho la Colores. energía. Colores depende, pero siempre si es posible neutros a nivel general y sobre todo no usar contrastes fuertes. Si no te gusta el neutro porque lo has apagado y te gusta el naranja, te gusta el amarillo, te gusta el rojo, te gusta el azul, pues dentro de esas mismas gamas. No pongas rojo y azul o no pongas verde y amarillo. Yo en los dormitorios intento evitar los contrastes si es posible porque altera la vista, altera la energía. Madre Mejor mía. espacios serenos. Espacios Pues serenos. si ves el papel de mi habitación, te mueres. Bueno, a ver, el tema es lo que te comentabas, Sandra. Si a ti te funciona y tú descansas bien, no hay ningún tipo de Sí, problema. yo Otra cosa es no. cuando alguien me llama, que no descansa bien, no duerme bien, se despierta por las noches, entonces hay que mirar. Y hay un factor fundamental tanto cuando en el dormitorio como también para trabajar en casa y todo, que es la orientación. Aquí las orientaciones ya son más personalizadas, cada una con su fecha de nacimiento. Hay 8 tipos de orientaciones para todos, 4 donde fluimos muy bien y 4 donde fluimos con el esfuerzo. Entonces, si hay personas que están orientadas hacia ese esfuerzo y les cuesta mucho y basta que si no se pueden mover la cama, compenses un poquito su energía con otros elementos, empiezan a funcionar muy bien. Y esto ocurre también en el trabajo, ¿eh? Hay personas que no se pueden orientar bien y fluyen con esfuerzo y pequeñitas pautas empiezan a funcionarles muy bien también. Entonces, para el descanso, la orientación, el clima que se genera y también el tipo de ambiente que logras, ¿no? El tipo de, como te decía, como una especie de ritual. Si tú tienes un papel muy colorido, pero tú cuando te vas a dormir pones una luz indirecta, bajas la luz y el papel va a cambiar de tono también. Y preparas la cama, tú ya eso ya va cambiando, ya vas generando un concepto diferente. Y un pequeño consejo para las personas que sean o estén viviendo un momento de mucho estrés, que dejen la lámpara de la izquierda mirando la cama de frente. Mirando la cama de ¿No? frente, la lámpara de la izquierda encendida una hora antes de irse a dormir. Esa zona va a generar una energía concreta que va a conectar con la respiración profunda y cuando vayan a dormir, dormirán un poquito más profundo. Vale. Vale. Mirando la cama a la izquierda, ¿eh? Mirando la cama de la izquierda, cuando estás acostado a la derecha. O sea, la luz de tu derecha cuando estás Vale, acostada, encendida vale. una hora antes de ir a dormir. Ay, mira, Silvia, que es una buena amiga mía, que mira, te voy a comentar si no me importa, Silvia, puedo comer. Silvia cambia la casa cada año, la pone patas arriba, no, estoy exagerando un poco, ¿eh? Pero es como que es muy creativa y siempre cambia cosas. Y ella pregunta si la cama con cabezal o no, porque el otro día tuvimos esta conversación ella y yo. La Yo le cama con decía que a cabezal no. mí, que me falta, yo no puedo dormir sin cabezal, y ella me Claro. decía, oh, yo nunca. Pues esto es lo que hay. Es que hay muchos conceptos, igual que con los espejos y con cosas que la gente se ha creado ahí como si eso fuera igual para todo el mundo, ¿no? No es igual para todo el mundo. Hay personas que Ya, duermen sin cabezal perfectamente y hay personas que no pueden dormir sin cabezal. Si, no recuerdo cómo has dicho su nombre. Silvia. 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 Si Mm. Silvia es creativa e inquieta y le gusta ir cambiando y ya se siente bien y descansa bien, no hay ningún tipo de problema. Si me dices ahí si cabezal o no, yo recomiendo cabezal. Sobre todo por la sensación que uno tiene en su profundidad de descanso. Pero claro, aquí, ¿qué cabezal? Pues depende. Hay personas que a lo mejor para ellos es la madera, hay personas que el metal les sienta fatal. Hay personas, sin embargo, que el blanco es lo mejor. Entonces aquí es Ya, donde empieza un poco el trabajo y donde no se puede generalizar. No, es muy vale. complicado. Luego también con la persona con la que duermes, si duermes acompañada. ¿Sabes? Porque aquí ya luego la cercanía entre las dos, la energía también cuenta. Personas que su motivo de no dormir no es su habitación, es la energía de la otra persona. Y claro, hay que Madre poner mía. un elemento Y concreto aquí que eso Andrés, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace Sí, pues Andrés? esto es más común de lo que parece, ¿eh? No, Muy no, común, lo muy sé, lo común. sé. Sí, Porque a lo mejor una persona está en su armonía natural y está perfectamente, va viviendo su vida y sus retos con normalidad, y la otra sí, persona igual está pasando un mal momento. Y claro, cuando van a dormir están juntos. Y claro. claro, la otra persona se puede ver contaminada. Ojalá todos los que pudieran estar en la armonía natural aporten la armonía al otro, que a veces puede ser. Pero claro, a veces Sí. hace falta mucha armonía para que el otro la perciba.
Sin embargo, el otro, según el estado también de la persona que está más sensible, puede percibir la tensión y a la hora que está relajándose del sueño, las ondas que emite la otra persona no le dejan alcanzar el sueño profundo. Esto lo he vivido muchas veces, ¿eh? Y ha habido que poner algún tipo de elemento en la habitación de modo temporal para que haga de puente entre esas energías para que no haya conflicto y ha funcionado muy bien. Muchas veces lo más sencillo es lo que más sorprende. Esto lo he vivido muchas veces. Por eso Ya. el hecho de haber transmitido todo esto durante ya los años que lo llevo haciendo, me ha traído personas que no precisamente vienen buscando proyectos. Vienen buscando pues esa necesidad de que no me encuentro bien en casa, algo no va bien, no estoy bien, no descanso bien, no me llevo bien con la pareja, algo no va bien, o me han llamado hombres, y hombres decían, mi mujer está obsesionada con el salón, no sé qué le pasa y el salón está perfecto y no sé qué le pasa, pero me han oído, he oído hablar de ti y así puedes venir. Y luego era simplemente un bloqueo que había, la mujer lo percibía, era intuitivo y se solucionó con un objeto que trajimos de otro lugar de la casa, lo pusimos, se solucionó, no hubo que hacer ningún tipo de reforma. El hombre estaba asustado porque pensaba que iba a tener que hacer la reforma del salón y no hubo que hacer ningún tipo de Y reforma, no, la mujer está encantada. Entonces, eso digo, es un compromiso interior y vas viendo que cada persona y cada familia es un mundo, pero que en muchas ocasiones las soluciones son muy sencillas. vale. Nos han preguntado varias cosas, pero yo te quería preguntar, mira, ¿qué elemento cualquiera, ¿no? Cuando ahora justo lo decías, ¿no? Preguntaban qué elemento, lo de la pareja, dices cualquier, ahora comentabas tú, claro, Es depende. Sí, mira, la teoría de los 5 elementos, el ciclo de los 5 elementos, Mm, está muy extendido y es cierto. Además tiene mucho sentido común. El agua da fuerza a la madera da fuerza al fuego, el fuego a la tierra al metal, el metal al agua. Pero esto, si nos lo quedamos como algo material, como objetos, ya lo estamos limitando. Esto en realidad son vibraciones. La claro, vibración del agua, la vibración de la madera, la vibración. Entonces, en un lugar donde hay agua, la vibración de la madera aumenta. Pero en un lugar donde hay agua, si hay excesiva energía de madera, el agua se estanca, se queda, se absorbe, se siente absorbida. Esto es lo que puede ocurrir en una pareja, por ejemplo. Ahí, de este tipo de vibraciones también hay tipos de personas. Hay, digamos que según nuestra fecha de nacimiento, hay 8 tipos de vibraciones. Están las 5 que he nombrado, pero luego dentro de la madera y del metal hay madera suave, madera sutil y madera fuerte, metal sutil y metal fuerte. Entonces hay 8. Si duerme en la cama una persona agua, con vibración de agua, y una persona con vibración de madera, es muy probable que la persona de vibración de madera sea dependiente de la persona agua. Esto también se ve con mucha frecuencia. Claro, si la persona agua tiene una vibración fuerte, no le importa que la otra persona sea dependiente de ella. Pero como la persona agua esté viviendo un proceso difícil o pesado o esté en un momento bajo, se va a sentir muy absorbida por la de madera y ahí hay un conflicto grande. De hecho, se discute mucho. ¿Qué hay que hacer en ese momento? A veces añadir más vibración de agua en el dormitorio o en la vivienda para que no todo dependa de la persona, agua en este caso, y reforzar con metal a la persona de agua para que no se sienta absorbida. Y a la vez reforzar un poquito la de madera para que no sea tan absorbedora, ¿no? En este caso, esto es un pequeño ejemplo. ¿Cómo se consigue esto? Claro, no, pues muchas veces se ha conseguido colocando un objeto de vidrio en la mesita de la persona agua durante vale, una temporada y a la persona de madera en su mesita se han colocado unos libros por aumentar un poquito esa vibración. vale, Se les ha metido en el proceso y es bonito cuando la persona dependiente dice, es verdad, era dependiente y no me daba cuenta. qué Y lo han vivido fluido. como un proceso no de juicio, sino de energía, que es su naturaleza. Su naturaleza es depender del agua. Y no hay juicio en esto, pero tiene que darse cuenta de que para crecer no puede estar siempre dependiendo del agua, sino que su naturaleza natural es dar de sí mismo y centrarse en algo que le genere fuego interior. Y en cuanto la madera se centra en dar energía al fuego, no está tan obsesiva con el agua, porque ha conectado con su vocación, que es dar fuego a la madera. La madera, su naturaleza, su energía es darle fuego, energía al fuego. Entonces, aquí a veces se hacen estos malabares que estás con las personas y a veces, por eso te digo, a veces en una sola conversación las personas han hecho un clic y ha encendido su fuego interior y ha sido lo único que ha hecho falta. No ha hecho falta ni siquiera ir a la vivienda. La persona lo ha entendido, lo ha entendido, se ha enfocado en un proyecto o ha empezado una idea o se ha centrado en ayudar a otros
y de repente la persona de vibración de agua, por decirlo de alguna manera, ha empezado a sentir una calma, a decir, joder, es que hasta ahora sale hasta de casa sin mí, antes no lo hacía, ¿no? Y claro, esa persona se recupera mucho antes. Entonces ya te digo, no, lo vivo como vibraciones, yo lo vivo como una Ya, ya. vibración. Vale. No, no, me fascina todo lo que nos cuentas, ¿eh? De verdad que sí. Gratamente sorprendida. Nos preguntan por lámparas de amatista y de cuarzo rosa y en cuanto sabes lo de la habitación, mirar a la cama a la izquierda, dice que si no hay una luz, si valen las velas. Sí, van a velas, pero con mucho cuidado. Es Claro, que si enciendes una vela, pero inconscientemente vas a estar no seguro o segura, porque la vela se queda encendida, no te va a servir. vale, Sirve la vela si la apagas, evidentemente, antes y que no te genere el olor y todo eso. Sí, en ese caso sí que sirve. Y la luz, mejor calidad. vale. ¿Y tú qué piensas? Preguntan de las lámparas de amatista y cuarzo rosa. Pues no tengo, las veo, los observo como lo que son minerales y tierra. Vale, Me parecen bonitas, tienen muy bonita energía, si la cuidan bien, están limpias. No claro. tengo, depende del sitio que están, generan más o menos vibración. O sea, la vibración la emiten igual, pero según el lugar que están, participan de una manera determinada en el lugar y en la persona. Pero bueno, lo que es el elemento en sí, fenomenal. Vale. Y Esther nos pregunta por qué me gustan tanto tener espejos en el salón y en zonas de paso. ¿Por qué le gustan? No sé. Pues depende. Si lo que le gusta es mirarse, tiene un concepto más de probablemente reafirmación personal, una necesidad de reafirmación personal, si lo que le gusta es verse. Y si no le gusta verse, pero sí que necesita los espejos, es probable que necesite más energía vital y sea su manera de encontrarla. Con esto quizá rompa un poco un mito sobre los espejos que reflejan la cama, que no deberían de reflejar la cama. Mm, De entrada de inicio no sería lo recomendable, pero no a todo el mundo le ocurre lo mismo. Hay personas que están en un momento vital muy bajo, por lo que quiera que sea, y un mm, espejo delante a ellos mismos, a lo mejor a la persona de al lado no, pero a ellos mismos les vitaliza. Un espejo no que duplique, pero sí que genera más vibración, aumenta. En esos lugares, aunque si se pudiera medir, hay más vibración. Y si está una persona cerca, le aumenta la vibración. Y se han dado casos de personas que no les sienta bien porque están más estresados, pero hay personas que están en un momento de apatía fuerte y tener un espejo que les refleja les ha aumentado un poquito su vitalidad. Entonces, no sé si es lo que le pasa a Esther, que necesita verse porque necesita una reafirmación personal, o no verse, pero tener tantos espejos porque le aumenta de alguna manera su vitalidad. bueno, sea lo que sea, queda respuesta. Última pregunta antes de irnos a las preguntitas de la gente que nos ha dejado en la cajita que he puesto, pusimos ayer y hoy, ¿sí? Para la pregunta es desde o sea, mi última pregunta, la mía. ¿Qué elementos para ti o desde ti no pueden o deben faltar en un hogar? Todos, deberían estar los 5. Ah, ya, Lo, pero lo- lo ideal es que... Ah, vale, te refieres como a a cosas, objetos decorativos. claro, Ah, he no dicho debería elementos, faltar. vale, por ejemplo, que sé, plantas naturales, por ejemplo, o luces de estas que has dicho, ¿no? Que se proyectan al techo, por ejemplo. Y cosas así que ahora pongamos antes de ir a dormir, si nos dices 5, a ver hacer el checklist, ¿no? A ver si tenemos, pues eso, esas. ¿Sabrías decirme? ¿O son muchos 5? No, no es que sean muchas, es que en realidad No tiene sentido la pregunta. no, sí, sí que tiene sentido. Desde donde se formula tiene todo el sentido del mundo. Desde donde yo la vivo tiene otro, pero te podría decir que no debería de faltar un lugar cómodo, ¿No? no debería de faltar algo que cuando entres a casa te resulte agradable. ¿No? Eh, no debería de faltar la gracia o la chispa o la alegría en el cuarto de baño. ¿No? Eh, no debería de faltar orden en el centro de la casa y no debería de faltar la renovación de energía cada día. No lo veo como objetos, son Vale. necesidades. Abrir cada día las ventanas, aunque sea un poquito para que la energía se renueve, es necesario. Sí, sí. Ahora en verano ni las cierro. Mm, ¿No? Sí, Vale. sí, es Sí, sí, necesario. sí.
¿Cómo se consigue la chispa de alegría en el baño? Cantando. Sí, o dejándote algún mensaje o poniendo la Claro. música. Los baños son los lugares más débiles de la casa. Y según la zona donde estén, refleja tu punto más débil personal. Por lo tanto, el tenerlos alegres, el tapar los desagües, el tener... Tapa el váter. Sí, el tapar el váter y los desagües. Sobre todo, imagínate que la casa estuviera llena de agua y la levantaras, por ahí es donde se caería el agua. Pues lo mismo pasa con la energía. Entonces, tenerlos tapados o con unas piedrecitas que estén ocultos los agujeros es suficiente para que ese punto débil personal esté más controlado, tengas más control sobre él. Aunque no sepas cuál es, el hecho de tener más fuerte el cuarto de baño a ti te va a hacer más fuerte internamente ese punto débil. Y si no sabías cuál era, de repente igual empiezas a darte cuenta que, oye, pues te resulta más fácil poner límites que antes. Oye, pues mira, seguramente el baño coincidía con tu zona de la personalidad, no lo sé. Es un ejemplo, ¿vale? Pero en el baño conseguir chispa puede ser eso, poniendo la música, unas velitas, tratando siempre de que sea un lugar simpático, si es posible, agradable. Como me gusta. Vamos a escuchar, a leerte las preguntas que nos han mandado, ¿vale? ¿En qué lugar de la casa? Claro, aquí claro, la gente se ha ido mucho como lo del Feng Shui. Igual, o yo no me he explicado bien Sí, no, presentándome, yo lo entiendo, no te o preocupes. Es bueno, normal. si puedes responder puedes y si no, pues no pasa nada. ¿En qué lugar de la casa poner fotos? Y me preguntan que si es malo poner solo mías. No. ¿En qué lugar pones solo fotos? Fotos pueden estar en cualquier lugar de la casa. Sí que te recomendaría, por ejemplo, no poner fotos importantes en lugares débiles, como puede ser encima del inodoro, encima de un desagüe. Ahí evitaría poner fotos en lugares débiles o en lugares que no te gusten de la casa. Por ejemplo, si hay un Vale. lugar de la casa que no te acaba de gustar, no pongas ahí fotos importantes. Guíate por tu intuición. Las fotos importantes deben estar en lugares que te gusten mucho que estén. Aquí el tema de en el dormitorio, por ejemplo, tendría cuidado con las imágenes que se ponen, ¿vale? Porque a veces hay personas que en el dormitorio tienen fotos familiares, fotos de... Y aquí no es que traiga mala energía, ni mucho menos, pero igual para ti es una foto familiar, pero igual para tu pareja no merece mucho en el dormitorio ver a tu familia. Entonces, hay que ponerle sentido común a esto. Vale. Pero fotos pueden estar en cualquier sitio, solo que intentaría no colocarlas en lugares débiles o que no te gusten. Vale. Y Bueno, respecto a poner fotos de ella solo, sola, sí, solo de ella, si a ti te hace sentir bien, eso es perfecto. claro, No hay exacto. problema. Ahora, si en algún momento ves que no llega nadie a tu vida y sigues empeñada en tener fotos sola, plantéatelo. Ahí sí, ahí sí. Esto es muy dado, ¿eh? He visto muchas casas de fotos solas y de repente llegas y también hay una única mesita, hay solo, hay espacio o hay un reflejo de una sola persona. Y no quiere decir que vayas a conocer a alguien y se vaya a vivir ya a tu casa y tengas que tener ahí el cepillo de dientes, no. Pero el hecho de tener, cuando una persona tiene espacio interior para otra persona, se nota fuera, se nota enseguida. Mira, a ver, Andrés, yo que tengo un sofá para 1, 2, 3, 4, 6 personas con un cheslón, una butaca, 6 sillas, una cama de matrimonio con 2 visitas de noche y no encuentro pareja. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, Bueno, yo más espacio no puedo poner en bueno. mi casa. Más sillas no puedo poner. Pues esto es lo que te comentaba, que a veces la limitación no tiene por qué ser eso, ¿vale? También seguramente se darán personas que solo tienen fotos suyas y llega una pareja No, persona no, a su vida. quería hacer un Pero poco es de cuando, es broma. cuando a veces se bloquea, es cuando de repente, por ejemplo, en tu caso, imagínate tu caso, ya en este, lo cumplo todo y no se da. Pues está en otro lugar, Sandra, el bloqueo, ¿no? En el espacio evidentemente no está. Ya, no está claro. Probablemente Pues será interior. que igual no El, lo hay, que igual no lo hay. igual no lo hay, igual no lo hay. Claro, a lo mejor. Pero Esto bueno, ¿sabes cómo se mide si hay un bloqueo? En el nivel de obsesión que tienes. claro, correcto. Si no tienes obsesión, lo aceptas y estás bien, o probablemente es que esto es ahora sí, perfecto. Pero en Sí. cuanto entras en bucle y empiezas a pensar es que esto no debería ser, no sé por qué, esto tanto es ahí, Mm, hay algo pasa. Vale, he querido hacer broma. Ya la obsesión lo hemos dejado atrás. ¿Qué elementos no? Este le he preguntado esto. No soy de guardar. Vale. Bueno, una pareja. Ya lo hemos hablado antes, lo de guardar y de tirar. Un matrimonio, que no se ponen de acuerdo. Bueno, que uno es como mucho de guardar, y el otro es como despejar, como poner un equilibrio, ¿no? Como, ¿qué es Sí, mejor? hay, Siempre preguntamos, ¿ves? ¿Qué mal, qué es malo, qué es bueno, qué es mejor? Siempre lo queremos importante es como el equilibrio. Ahí lo importante es el equilibrio. el equilibrio.
entre Sí. lo que Que no, necesita que el no tenga uno. miedo por guardar y que no tenga miedo por tirar. O sea, que no lo hagan por miedo. Que no deje de tirar por miedo y que no guarde por miedo. Es que hay personas que lo que les mueve es el miedo. No lo tiro porque me da miedo a... Bueno, Y hay claro. personas que no lo guardo porque me da miedo guardarlo. Entonces, que lleguen a un consenso natural de hacerlo por lo que sientan realmente. Y que lleguen a un consenso, que dejen un lugar para cada uno, que uno guarde sus cosas en un sitio y que la otra Lo tenga vacío. lo tenga más vacío. Exacto. Me preguntan, tengo una pecera enorme en el salón. ¿Es malo otra vez? ¿Es malo? ¿Es bueno? No sé, va a depender mucho para mí, yo les preguntaría por la salud de los peces, si están bien. Si están bien cuidados, si el agua está limpia, si los perciben, percibir un pez feliz es muy complicado, pero si lo ven sanos. Lo primero son ellos, los peces. Si te centras ahí, probablemente se te va gran parte de tu miedo. Porque cuando uno empieza a pensar en malo, ya están pensando en sí mismo. Claro. Entonces, lo primero es que los peces estén bien. Si los peces estén bien, el agua está limpia y los percibe bien, luego ya probablemente, según lo grande que sea, pues habrá un exceso de agua y aquí va en función de lo que sientan. Cuando hay un exceso de agua, muchas veces suele haber también un exceso de emotividad, melancolía, a veces no expresar lo que uno siente. Si eso ocurre, si eso está ocurriendo, que pongan cerca alguna planta para que esa agua, exceso de agua tenga una salida. Muy Pero ya bien. digo, habría que ver en qué lugar está la pecera, qué refleja. Mm. Me preguntan, bueno, gracias por esto, el Nada. espejo en los recibidores, porque sí es verdad que tú has dicho, ¿no? Ya hemos hablado de los Sí. espejos, pero Ujú, el Feng Shui sí que, y otras cosas que he leído, ¿no? Que el ujú. espejo delante de la puerta de entrada no, el espejo delante de la cama no. Bueno, entonces aquí alguien pregunta el espejo en el recibidor, ¿cómo colocarlo? Ya que yo tengo un post en mi cuenta que se llama Practica la mirada libre. Y aquí ¿Vale? recomiendo es como imaginarte que no tienes cuerpo y que eres energía. De alguna manera esta es la manera en que yo percibo los espacios. Yo me olvido de que tengo un cuerpo físico y yo me imagino energía, entonces me doy cuenta dónde fluyo, dónde me estanco, dónde voy rápido, dónde me voy más lento. Pero si tú tienes un espejo que nada más abrir la puerta normalmente, nada más entrar estás viendo la salida. Este es el motivo por el que no se recomienda. Ahora, si es una persona que te gusta tener pocas visitas en casa, igual te va fenomenal, por ejemplo. Y si eres una persona que te gusta estar poco en casa, igual te va fenomenal. ¿Vale? Entonces sí que Va. refleja eso de ti. Refleja una persona que prefieres que tu casa esté más bien vacía. Ahora, si es una persona que te gusta estar en casa, es una persona que te gusta recibir visitas y tienes ese espejo ahí, ahí yo me lo plantearía. Me lo plantearía porque lo primero que va a generar es cierta incomodidad. Ya te digo, si lo miráis como con ojos de energía, nada más abrir una puerta, verte el espejo, es como una especie de rebote. Ahora, si el espejo ya no está enfrente, que lo pones un poquito, que ya no es nada más entrar, lo pones un lateral, ya es diferente. Porque la Mm, función del espejo también es diferente. claro. Qué interesante. Tengo un piso con muy poca luz natural y solo el comedor, el resto es un patio de luces. ¿Cómo mejorar esto? Aquí va muy bien, ¿lo ves? Los espejos en estos casos ayudan mucho si la función del espejo es duplicar la luz. ¿Sabes? Cuando hablábamos antes del caso de la chica, creo que has dicho Esther, que Sí. podría ser porque necesitaba vitalidad o porque necesitaba Mm, reafirmación. A veces los espejos pueden servir para duplicar la luz y esa es vale. la función que tienen. Entonces, estratégicamente se ponen en lugares donde aumentan un poquito más la luz. Pero bueno, hay pisos así que tienen poquita luz natural. Aquí es, si lo que buscas es aumentar esa luz natural con espejos, alguna pared, algún armario que puedas forrar con espejos que te pueda ayudar a ampliarlo un poco más. Y si lo que buscas es aumentar la vibración de la vivienda con esa luz que ya tienes, las bolitas facetadas, que muchos le llaman bolitas de Feng Shui, que son de cristal tallado, estas bolitas, sin ningún tipo de ritual, ¿eh? Hay gente que los usa con ritual, con medidas específicas de cordón. Yo, concretamente, lo que busco es que, colgadas a veces de la barra de la cortina, dejarla caer lo suficiente para que le llegue a dar la luz que entre, aunque no sea el sol que expanda arcoiris, no hace falta, pero que le dé la luz, que no se quede por encima de la ventana, que baje un poquito. Esas bolitas lo bueno que tienen es que la luz la descomprimen, la, la- la- es como si hubiera una explosión de luz, entonces la vibración aumenta más. Entonces, poner alguna en las ventanas ayuda a que esa vibración aumente. Eso sí que ocurre. En esos lugares donde hay poquita luz natural, esas bolitas no generan más luz, no es como el espejo que sí que puede llegar a ampliar un poquito la luz, pero las bolitas sí que aumentan la vibración. Entonces ayudan un poco.
Y luego, bueno, pues una buena iluminación de refuerzo y un poquito más. Luego ya aquí ya entra más el interiorismo, ¿no? Convencional, el intentar, pues con Ya. colores, con distribución, que los lugares donde habita, elegir los mejores donde más uso hay del día, en fin, la Mm. distribución, ahí entra un poquito un proceso más técnico. Pues muchas gracias, Andrés. Llevamos 1 hora y 10 minutos charlando. Se ha pasado esto muy rápido. Sí, para mí también, no me La interesa. verdad es que ha sido, bueno, nos queda el juego final, que ya te he contado antes muy rápido, pero siempre hago el mismo como este jueguecito de palabras, donde invito, pues en este caso a ti, a que me respondas con una sola palabra, ¿vale? Lo que te venga a la mente, dejarte fluir, está bien, no hay ni bueno ni malo, ¿sí? Y entonces cerramos con esto. Quería pues agradecerte muy, muy mucho este tiempo. Me ha parecido súper interesante. Me ha encantado escucharte. Es un oasis escucharte. Ha salido la palabra enamorada 2 veces. O sea, yo creo que aquí hay... Y bueno, que ha sido realmente un placer. Pero bueno, que luego te despido bien, ¿eh? Pero era como para decir Vale, esto, cerrar aquí esta parte como de más de entrevista. Y vamos al juego, va. No os vayáis, que nos vamos al bueno. juego. Pues 18 si te palabras. parece, gracias, te doy también Sí. las gracias a ti, aunque Ah, ahora juguemos. Gracias a ti por haberte puesto en contacto conmigo, por el interés de hacer este directo. Y a todas las personas que nos ven, nos han estado viendo, por las preguntas y por el interés, que para mí es un placer. ya nos Si hay dicen, algo que se ha quedado sin responder o se han quedado alguna duda, te la pueden sí. mandar tanto a ti como a mí directamente y me la envías tú a mí y si podemos responderla sin ningún problema. Mira, es que claro, mira qué bonito nos dicen. Bueno, te dicen, a mí no. Juego, sí, el juego, qué interesante, le encantan los juegos a Elena. Súper directo, muy interesante, te dice Roxana, mi madre, que estaba siempre también. Genial, nos aplaude, qué bonito, nos dice la Silvia. Una pasada, un placer escucharte, un regalo escucharte, Gracias. Andrés. Menudo descubrimiento, dice Elena. Ay, Andrés. Muchas gracias. Qué maravilla, de verdad que sí. Vamos a hacer una excursión a Valencia. Bueno, vamos al lío. ¿Sí? Ha llegado Vamos. tarde, espero que lo cuelgues. Sí, sí, lo colgaremos. Lo dejaré colgado en mi Instagram y bueno, pues eso, que lo podáis ver en cualquier momento y repetirlo. ¿Preparado? Muy bien. Venga. Venga, va. Amor, Fidelidad. rechazo, Compromiso. frustración, Tristeza. dolor, Pena. sufrimiento, Elección. amistad, Confianza. intimidad, Reservado. rebeldía, Ahí es. ¿cuál es Compromiso la también. Es palabra? que le ha dicho antes, pero me sale compromiso Sí, también. da igual, está bien, repite. Éxito, Fidelidad. disfrutar, Elección. foco, dirección, Aventura. expectativas, Idealización. seguridad, Confianza. deseo, Utopía. compasión, Elección. libertad, Seguridad. pasión, Fuego. gratitud. Amistad. Pues mi gratitud a ti, Andrés Tarazona, interiorista, que armonizas interiores. Y ya no me queda ninguna duda que lo haces porque de verdad que, mira, tengo, o sea, estoy como en modo meditación de escucharte, súper tranquilita. La verdad que ha sido un placer enorme, de verdad Muchas que sí. gracias, Sandra. Para mí también lo ha sido. Muy agradable y hemos aprendido también, ¿no? Que al final se trata esto de ir sumando. Te deseo Me alegro mucho. lo mejor en tu Muchísimas gracias. proyecto, en todo lo que emprendas y que sigas aportando esta luz y esta comprensión tan profunda de quienes somos a través de nuestros hogares y de nosotros. Así que muchas gracias. Doy fe del... Mira, Beli Bravo dice doy fe del buen trabajo que realiza. Que habrá Muchas trabajado gracias. Sí, la contigo. conozco, Isabel. Muchas gracias. Sí. Sí.
Y nada, que gracias a todos por eso, por participar, gracias a todos los seres de luz en misión. La verdad es que sí, que eres un súper caballero. Muchas gracias, de corazón. Gracias a todos. Gracias a ti, Sandra. Un Buenas abrazo. noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Chao.